Mis más sinceras bendiciones a todos aquellos que en esta mañana se han conectado a su canal Ser Bíblicos, en el cual vamos a ver, desarrollar e implementar una base bíblica sobre la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la esperanza? ¿En dónde está anclada la fe? ¿Será que la fe es un ideal de pensamientos o está anclada en el corazón? Veamos estos resultados y al final incrementemos nosotros nuestra capacidad, nuestro potencial de fe para poder adquirir todas aquellas promesas que el Señor nos las revela en su palabra. Le habla Marcos Pérez y estamos en este día en Ser Bíblicos. La naturaleza de la fe. ¿Qué nos dice la Escritura sobre la naturaleza de la fe? Pero antes de entrar en la Escritura sobre la naturaleza de la fe, debemos entender que la fe está definida en dos principios muy importantes. Primero, que la fe está fundada en la Escritura, está fundada en la palabra de Dios. Y la fe siempre está relacionada de forma directa con la palabra de Dios. Debemos tener siempre en mente este principio para nosotros mantenernos en una base escritural. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, yo lo puedo descifrar o transcribir de una forma en que la podamos entender para aquellos que no están muy relacionados con la palabra de Dios o con la Escritura. El versículo también se podría traducir de esta manera. Es pues la fe, la base o la confianza de que recibiremos lo que esperamos. O sea, la persuasión o el convencimiento absoluto de alcanzar lo que todavía no se ve, lo que todavía no vemos. Pero nosotros tenemos que diferenciar lo que es la fe de la esperanza, porque hay dos aspectos principales de lo que difieren de la fe a la esperanza. Primero, la esperanza apunta hacia el futuro, pero la fe se establece en el presente, en el hoy, en la realidad en la cual nosotros tenemos que creer. La esperanza es una actitud de expectativa o relativa de lo que todavía no ha sucedido, pero sin embargo, la fe es una sustancia, es una confianza, algo real y definitivo dentro de nosotros, implantado y sembrado en lo más profundo de nuestro corazón, de que vamos a poseer lo que realmente nosotros hemos creído. Segundo, la diferencia principal entre la fe y la esperanza es que la esperanza está anclada en la facultad de la mente, en la facultad de los pensamientos, en las ideas, en los conceptos. Sin embargo, la fe está anclada en la facultad de nuestro corazón. No nos olvidemos de estos principios porque en ello es que nosotros nos vamos a establecer en el desarrollo de esta poderosa enseñanza que nos va a esclarecer grandes interrogantes. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 8 dice, hablando inclusive de la guerra espiritual, no de la que dice Efesios capítulo 6, sino también Pablo hace una referencia aquí muy importante en Tesalonicenses, dice, pero nosotros, usted y yo, somos del día, o sea, lo que vivimos nosotros en enseñanzas pasadas, de que sabemos la verdad y estamos en la verdad y estamos en la luz, no en la sombra, ni en la oscuridad, ni en la ignorancia, ni en las tinieblas, en la definición que vimos nosotros inclusive en la enseñanza pasada. Dice, nosotros somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestidos
con la coraza de fe. La coraza lógicamente va en el pectoral, en el pecho, protegiendo el corazón. La escritura habla de corazón no como un órgano, sino habla en el corazón donde están todas, inclusive nuestras emociones, nuestro intelecto, está nuestra identidad, está nuestra capacidad de raciocinio, está toda nuestra esencia y nuestra naturaleza humana. Entonces, la fe, dice aquí, la fe, en la coraza de fe y el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo de la salvación, acuérdense lo que dice Efesios, capítulo 6, que es un casco de protección que nos protege la mente. Y la coraza nos protege el corazón. Entonces, dice, pero nosotros somos el día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe en el corazón. La fe va en el corazón, con amor, y con la esperanza en la mente, en la vida de pensamientos, de salvación como yelmo. Entonces, la fe del corazón siempre producirá cambios. ¿Por qué producirá cambios? Porque está relacionada directamente con nuestro ser, en nuestro interior. Cuando se asocia con el corazón, el verbo creer, la definición del verbo creer, se convierte entonces en una palabra en movimiento. Creer es movimiento, es acción, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo hace una gran referencia a ello en lo que dice en Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, o sea, con el corazón se cree para entrar en la justicia. Una cosa es creer en la justicia y otra cosa es entrar en la justicia. Con la mente como teoría, con la mente como una teoría, se puede decir de esa manera, o un ideal, ¿verdad? Es diferente completamente a lo que uno cree en lo más profundo de nuestro corazón, o entrar en la justicia de Dios en el corazón. Creer de manera que produzca, esa es la razón de creer en el corazón, de que produzca una transformación, que produzca un cambio en los hábitos, que produzca un cambio de carácter, que produzca una nueva vida. Entonces, el verbo creer, estamos parados en la naturaleza de la fe. El verbo creer está asociado a un proceso de cambio y de movimiento. Entonces, la fe es un cambio, la fe es un movimiento. Entonces tenemos que ser movidos de nosotros mismos para entrar en Cristo. Eso es lo que realmente la Escritura nos dice, que con la boca se confiesa en Cristo Jesús para creer, para entrar en Cristo. Y eso no solamente para entrar en Cristo, sino para entrar en la justicia. ¿Eso qué significa? Que nos saca entonces fuera del pecado y nos hace entrar en la justicia. Nos hace salir fuera de nuestra habilidad para entrar en el poder, fuera de nuestra insuficiencia o debilidad para entrar en el poder, fuera de nuestro fracaso para entrar entonces en la victoria junto con Él, fuera de nuestras limitaciones para entrar entonces en la omnipotencia de Él. La única manera de lograrlo, la única manera de llegar a ese objetivo, la única manera de poder vivir en esa dimensión es creer, entrar en. Eso es lo que significa. Entonces, la fe bíblica del corazón siempre que producirá o produce cambios, produce resultados, que se vive aquí y ahora, no algo que se espera en el futuro. La fe bíblica es una vivencia, una seguridad de vida eterna, una realidad interna que se siente en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, debido a esta fe en el presente, debido a lo que sentimos, debido a lo que disfrutamos internamente, y una de las manifestaciones de esa fe interna de salvación en nosotros es una paz interna que sobrepasa todo entendimiento. También entonces hay una esperanza serena, hay una confianza, hay una seguridad del futuro. Entonces, la esperanza, oído esto para que entendamos la diferencia entre la fe y la esperanza. La esperanza se basa en esta clase de fe. No hay manera de tener esperanza si no hay una fe anclada en el corazón.
que soporte la prueba de la muerte, que soporte la prueba de la eternidad, que soporte la prueba de las dificultades, porque dentro de nosotros hay una serenidad, hay una confianza de que nos redarguye dentro de nosotros que hemos creído correctamente. Entonces, pero la esperanza que carece de esta sustancia, de esta fe, es un anhelo, es fantasiosa, es ilegal bíblicamente, está condenada a terminar, es amargura, es desilusión. Por eso es que nosotros no podemos creer simplemente con nuestra vida de pensamientos o ilusiones de una esperanza sin una base bíblica. Entonces ahí donde viene que las personas claudican entre dos pensamientos o simplemente se alejan porque emocionalmente creyeron con la mente, pero no lo recibieron en lo más profundo de su corazón. Entonces la fe es la convicción. La fe es la convicción o es la evidencia segura de lo que no se ve. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 1. La fe no se basa en la evidencia. ¿Oído esto? La fe no se... Hay mucha gente que dice tengo que ver para creer, pero eso es irreal porque es que eso es lo que demanda la mente, nuestros sentidos, y la fe no está relacionada con los sentidos, y lo vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza. La fe no se basa en la evidencia de nuestros sentidos, sino en las verdades y realidades invisibles y eternas reveladas en la palabra de Dios. Inclusive yo hasta tomé nota de esto para traer algo acertado, algo que apunte a una realidad de tanta confusión que hay hoy por hoy en el medio cristiano. Y se lo repito nuevamente, y aún usted puede ver el video cuantas veces usted lo requiere. Y gracias por estar conectado con nosotros en este precioso día. La fe no se basa en la evidencia de nuestros sentidos, sino en las verdades y realidades invisibles y eternas reveladas en la palabra de Dios. Por eso es que Pablo contrasta la fe con los objetos de la percepción de los sentidos cuando dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque andamos por fe, no por vista. Pablo y la dimensión en que andó Pablo y los milagros que hizo Pablo y las cantidades de cosas que pudo superar en su vida terrenal, puso en práctica 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. O sea, si tenemos una mente carnal, podemos aceptar entonces únicamente lo que nuestros sentidos nos dicten, lo que nuestros sentidos ven, lo que la palma de nuestras manos palpan, lo que nuestros oídos escuchan. Entonces, pero si tenemos una mente espiritual, nuestra fe hace que las verdades de la palabra de Dios no sean reales a nosotros, que se nos confirmen a nuestros deseos que se pusieron en línea junto con esas verdades bíblicas. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, es el resultado de lo que hemos creído siempre y cuando se ponga de acuerdo con la Escritura. Salmo, y el salmista dice algo muy importante referente a ello en el Salmo 27, en el versículo 13, dice: hubiera yo desmayado, dice el salmista, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que él había de ver o que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces, David no vio y después creyó. Aquí la Escritura nos está diciendo que David vio y creyó y después vio. Él creyó primero y entonces vio. Es diferente a lo que nosotros día a día estamos escuchando. No, yo tengo que ver para creer. No es lo que la Escritura nos revela a nosotros. Observemos también que la fe no fue solo para después de la muerte, el mundo venidero o las cosas que nosotros esperamos en la eternidad, sino para el aquí y ahora. Hubiera yo desmayado
si no hubiera creído que había de ver bondad del Señor en la tierra de los vivientes. O sea que él no solamente está apuntando a de que tenía una fe de bienestar para su vida eterna, sino que en la tierra iba a tener la bendición de ver la mano de Dios sobre su vida. Esta misma lección sale entonces a relucir con una conversación que tuvo Jesús con María. Acuérdense, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, allá en Juan, a partir del capítulo 11, cuando Jesús le dice a María, Jesús dijo, quita la piedra, su autoridad. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, sus sentidos, ¿qué le decían? Un muerto. Sus sentidos le decían que tenía 4 días. Sus sentidos y sus experiencias naturales le decían que ya estaba descompuesto. Sin embargo, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, la fe, oído esto, la fe y la vista tienen naturalezas opuestas. Y ahí es donde nosotros tenemos creo que esta es una de las enseñanzas más importantes que nos van a dar el crecimiento necesario para poder nosotros digerir al estudiar nosotros el resto de la Escritura. La fe y la vista tienen naturalezas opuestas y a menudo nos encontramos nosotros en un conflicto entre ellas, un conflicto entre la fe y nuestros sentidos. Porque hay una evidencia, lógicamente, no hay que evadir esa evidencia. Hay una evidencia que hay una enfermedad, hay una evidencia que hay en bancarrota, hay una evidencia que nos sentimos mal, hay una evidencia que estamos en conflicto, hay una evidencia que estamos en guerra, hay una evidencia que estamos en caos, hay una evidencia física, pero ahí es donde entonces nosotros entramos en lo que es la revelación de la palabra. Y ahí es donde nosotros entramos en lo que el Señor, el invisible, el omnipotente, el poderoso, actúa siempre y cuando nosotros nos basemos en su promesa. Tener naturalezas opuestas entre la fe y la vista, entonces, lógicamente, como yo les decía hace unos segundos atrás, vamos a tener entonces un conflicto dentro de nosotros mismos, pero ese conflicto va a ir madurando, va a ir creciendo y va a ir superándose a la medida que tenemos que cumplir también lo que dice la Escritura. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. A la medida que nos alimentemos de la palabra, como en este día, lógicamente la fe va a ir entonces acentuándose como un ancla en el alma, en el corazón, de hacer realidad la promesa de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, podemos ver el sentir de nuestro cuerpo o el sentir de nuestras facultades físicas decaídas como una enfermedad o como cualquier otro trauma físico o mental que nosotros tengamos. Y el mismo Jesús nos habla y nos da una promesa. Jesús mismo tomó nuestras enfermedades y llevó ¿qué? Todas nuestras dolencias. Eso es lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 8 versículo 17. Y no solamente, en Primera de Pedro capítulo 2 también nos dice, y por cuyas heridas hemos sido sanados. Por años hemos escuchado estos versículos, por años hemos leído estos versículos, pero hoy con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo vamos a encontrar la vía bíblica de que eso se convierta en una realidad. Así que quédese conectado, suscríbase a su canal, dele like, por favor, si es posible, y sigamos hasta que al final de esta enseñanza hay unas llaves en las cuales les quiero entregar para que crezca en la fe y alcance la promesa. Entonces, nuestros sentidos, ¿qué? Lógicamente, no podemos obviarlos. Yo no soy de esas personas inclinadas a esas religiosidades en el cual hay que tratar de forzar algo, más bien entrar en una realidad bíblica y aceptarla, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, nuestros sentidos que nos dicen que estamos enfermos. La Biblia nos dice que estamos sanados. Entonces, ahí estamos en un conflicto. Jesús nos dice que Él nos sanó, Jesús nos dice que Él nos libertó, Jesús nos dice que Él se llevó todas nuestras dolencias, pero al mismo tiempo, inclusive no solamente dolencias y enfermedades, también a veces nuestra condición
de culpa. Eso dice que Él lanzó todos nuestros pecados a lo profundo del mar, pero esa culpa día a día nos trae a nosotros un decaimiento y una depresión. Entonces, nuestros sentidos nos dicen que estamos enfermos, estamos deprimidos, estamos decaídos, y la Biblia nos dice que es todo lo contrario. Entonces, por un lado, podemos entonces nosotros aceptar el testimonio de nuestros sentidos y aceptar nuestra enfermedad física. Lo podemos hacer, estamos en la libertad de ello. Tenemos un libre albedrío y muchas personas lo están aceptando de esa manera. Pero de esta forma nos convertimos entonces esclavos de nuestra propia mente carnal. Vivimos en un mundo físico variable, cambiante, como una montaña rusa. Y eso no nos trae paz ni nos trae descanso. Por otro lado, podemos entonces aferrarnos fielmente al testimonio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos sanados, para que tengamos paz, para que tengamos reposo. Por eso es que inclusive yo traigo muchos versículos bíblicos, porque ahí donde está la respuesta. Y Hebreos capítulo 11 nos dice que todas estas cosas fueron escritas para nosotros. Todos estos testimonios fueron escritos para nosotros, para enseñarnos, para guiarnos ahora a creer cuál es la metodología bíblica para alcanzar todas aquellas cosas que en el pasado nuestros patriarcas, nuestros padres antiguos, nuestros profetas y nuestros apóstoles que escribieron toda esta cantidad de testimonios nos traen luz a nosotros, porque somos siendo a la final y al cabo los mismos seres humanos con los mismos padecimientos, con las mismas necesidades y con los mismos conflictos en diferentes épocas. Entonces, el salmista en el Salmo 119, en el versículo 31, dice David y resume una actitud de una mente espiritual hacia el testimonio de la palabra de Dios. Me apego a tus testimonios. Él estuvo perseguido, él estuvo en la cueva de Adulán, él fue 2 veces casi al punto de la muerte por manos de Saúl, estuvo en sinnúmeros de guerras, estuvo perseguido inclusive por su hijo, estuvo su reino dividido varias veces, y paremos de contar, tuvo conflicto con sus esposas, cometió pecados, cometió asesinato, estuvo en una ansiedad interna permanente, como cualquiera de nosotros hoy día. Sin embargo, él escribe y dice, me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. O sea, cuando él tomó una decisión definitiva de creer en los testimonios, en la palabra, en las promesas de Dios, fue cuando él empezó entonces a caminar en una dimensión diferente del sostenimiento y de la protección, de la cobertura y de la guianza de Dios, porque se paró en la palabra para que el mismo Dios viviente la cumpliese. Entonces, la pauta bíblica para esta clase de fe se encuentra en la experiencia de Abraham. Otra gran experiencia que nosotros vamos a aprender hoy, en Romanos capítulo 4, a partir del versículo 17, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, esta es una gran declaración, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, ¿qué significa? Que Dios, cuando hace una declaración, lo considera verdadero, aunque nuestros sentidos, aunque en este mundo físico, aunque en el campo en el cual nosotros tenemos acceso visualmente, no se convierta o no esté hecho realidad. Aunque nuestros sentidos no tengan la evidencia de esa verdad, Dios dice, yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, aquí vemos un gran ejemplo. Abraham no esperó aceptar ver la evidencia física en la cual él se encontraba cuando Dios le dio una promesa. Por el contrario, la declaración de Dios como de él, o la promesa de Dios, él la tomó primero, y después su experiencia física se puso de acuerdo con esa promesa que Dios le había dado años atrás. O sea que él creyó primero y después experimentó esta bendición física. Por eso que en Romanos capítulo 4, versículo 18 dice, creyó en esperanza contra esperanza. Creyó en el corazón, lo ancló en el corazón, lo amarró en el corazón, lo declaró en su corazón, y sin embargo en su vida de pensamiento, donde está la esperanza, lo traía a su mente para traer refrigerio. Entonces Abraham no solo tenía fe, sino también tenía esperanza. Esperanza en lo relativo al futuro.
y fe en el presente en que ya Dios lo había hecho y era un amén para él. Y su esperanza concerniente al futuro era el resultado de su fe en el presente. Por eso es que en Romanos capítulo 4, y seguimos leyendo el versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar el cuerpo que estaba ya como muerto. Veamos este cuadro, por favor. Tomemos 30 segundos y analicemos este cuadro. Él ya tenía 100 años, dice, siendo de casi 100 años. Él se veía en el campo físico con sus sentidos, en su reacción física, que él no era viril para inclusive engendrar un hijo. Tenía 100 años, ni siquiera tenía el deseo para hacerlo. No tenía la fuerza, no tenía la facultad para hacerlo, no tenía el método físico, creativo para poder engendrar un hijo. Entonces él se veía con un cuerpo casi muerto y aún diciendo, Señor, yo te creo de que tú puedes en un momento determinado despertar en mí la facultad no solamente de crear espermatozoides sanos, porque ya una persona después que pasa de 70 años, biológicamente inclusive los espermatozoides ya no tienen vida suficiente para dar vigor a un nuevo nacimiento médicamente comprobado, mucho menos de 100 años que él tenía. O sea que biológicamente él se veía que era un fracaso que era imposible de alcanzar. Y no solamente eso, aún él creyendo, dice, también vio la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos capítulo 4, versículo 19. Entonces, no solamente se veía él así, sino que veía al lado de su cama una mujer anciana, una mujer que ya había pasado la menopausia, una mujer que tampoco tenía deseos, una mujer que ya no tenía nada, ninguna facultad para poder engendrar un hijo, ni siquiera mucho menos para amamantarlo. Entonces él tenía dos obstáculos inmensamente grandes: su cuerpo físico de edad avanzada de 100 años y la esterilidad de su esposa. Es que su esposa no había tenido hijos nunca. No solamente era anciana, sino que también era estéril. Entonces tenía tres imposibilidades de creer. Yo creo que este es una de las promesas y uno de los ejemplos y uno de los testimonios más grandes que el Señor nos puede dar en la Escritura para nosotros. Abraham entonces no se negó a aceptar el testimonio de sus sentidos, no se negó, él los aceptó inclusive en contra de una realidad física y sin duda le decía todos los días a los sentidos, te vas a poner de acuerdo con la promesa de Dios, te vas a poner de acuerdo con la promesa de Dios porque Dios ha prometido algo, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo aceptes, aunque tú no lo veas, aunque tú veas que es imposible para tu mente, te vas a tener que poner de acuerdo con la palabra de Dios. Y dice en Romanos capítulo 4, a partir del versículo 20 en adelante, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, en el corazón, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Entonces la promesa no estaba en sus facultades, la promesa no estaba inclusive ni siquiera en su confesión. La promesa estaba en creer en la confesión de lo que Dios le había prometido. Porque a veces nosotros confundimos, confiesa, cree. No, parece que si Dios no te ha dado una promesa bíblica, no tiene sentido, porque el que da las promesas, el que da las cosas de que no son como si fuesen, del que te da el camino, el que te entrega las cosas, es Dios mismo. No podemos obligar a Dios a hacer algo que Él no ha prometido en su palabra o a través de un testimonio, una profecía. Entonces, esto nos muestra claramente que Abraham estaba enfocado en la promesa de Dios, no en la esterilidad de su esposa Sara, no en la vejez de su esposa Sara, no en la vejez de él como tal, no en la impotencia que él tenía para poder crear hijos. Estaba enfocado en una promesa. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos para poder nosotros alcanzar la promesa. Y en el final de esta enseñanza vamos a leer nosotros cuáles son las promesas que Dios tiene para ti, para que te ancles esa promesa como Abraham en tu corazón y adquieras esa promesa.
Entonces, así que la fe está fundada ¿qué? En las promesas y en las declaraciones de la palabra de Dios. Y yo no tomo este canal para herir ni criticar a nadie, sino simplemente a traer aclaraciones. Esto inclusive no son de que yo voy a hacer un pacto con Dios para que Dios me dé tal cosa. Eso es antibíblico. Con Dios no se hace ningún pacto. Ya el Dios hizo los pactos con nosotros. Ya Él nos entregó las promesas. Está en nosotros entregarlas. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestros pactos. Dios lo que necesita es un corazón contrito y humillado que se humilla a Él y crea sus promesas, y Dios te bendice abundante y grandemente, no solamente a ti, sino a tu familia. Y el deseo de Dios es que estés en su reino, no solamente en la vida eterna, sino que disfrutes la tierra y su plenitud en la cual te ha entregado. Él te ha entregado la tierra para que tú la disfrutes. Entonces, Dios no necesita lo que nosotros le podamos brindar. Dios más bien necesita de nuestro corazón para transformarlo, para cambiarlo, para sembrar la semilla de la promesa en el corazón y de los frutos que Él quiere, y vivamos como reyes y sacerdotes sobre esta tierra. Ese es el ángulo bíblico de Dios. Entonces, aquí también tenemos algo muy importante. Dice, hablando de Abraham, que Abraham no aceptó el testimonio de sus sentidos. No aceptó el testimonio de lo que él veía. Por eso que Pablo, hablando de Abraham, hablando del mismo capítulo 4, dice que nos llama a nosotros el padre de los creyentes. ¿Por qué el padre de los creyentes? Porque si leemos el versículo 11 y 12 en adelante, dice, hablando de él, también los que siguen sus pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Entonces, nosotros, al seguir las pisadas de nuestro padre Abraham, ¿cómo nosotros seguimos nuestras pisadas de nuestro padre Abraham? Tal vez usted no tiene 100 años, o usted, hombre, no tiene una estéril en su casa, también anciana como Sara. Él está hablando de las promesas ya declaradas y reveladas en la santa palabra. La fe, entonces, ¿qué nos quiere decir la fe? La fe consiste en escuchar, creer y actuar conforme a esa verdad. Su palabra es verdad. Y la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios es el ancla de esas promesas para nuestra alma. Tenemos entonces la fe. La fe es escuchar. La fe es actuar. La fe está conforme, debe ir conforme y se establece solamente en la verdad de Dios, según Juan 17:17. Vamos a analizar la naturaleza de la fe de Abraham. Y en la fe de Abraham tenemos 3 pasos muy importantes que nos dan una referencia a cada uno de nosotros para seguir. Primero, Abraham aceptó la promesa de Dios como verdadera desde el principio o desde el primer momento de que fue pronunciada para él. Segundo, Abraham se negó a aceptar el testimonio de sus sentidos, en tanto no estuviese de acuerdo con la dirección, con la palabra que había escuchado de parte de Dios. Y tercero, su vivencia física y el testimonio de sus sentidos tendrían que acabar en ponerse de acuerdo con la promesa o con la declaración que Dios le había dado a Abraham. Entonces, ¿qué tenemos? Así que aquí tenemos algo muy importante, porque él primeramente había aceptado la palabra de Dios por fe, la había puesto en el corazón, una fe simple, y el testimonio de sus sentidos se iba a volver realidad en su propia vivencia física posteriormente, que es lo que se llama la esperanza. Entonces, yo quiero que hoy usted preste atención, deje de hacer lo que está haciendo y vamos a declarar unas promesas en las cuales yo quiero, en el nombre de Jesús, que usted la ancle en lo más profundo de su corazón, porque ellas son las que le van a dar a usted la realidad de la naturaleza de Dios, de la bendición que Dios quiere derramar sobre su vida y sobre su casa en este día. ¿Por qué decir que no puedo? ¿Cuántas personas estoy escuchando hasta el día de hoy que no pueden? ¿Por qué decir que no puedo si la Biblia me dice, la Biblia me da una promesa, la Biblia me revela a usted y a mí?
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué carecer si la Escritura nos dice Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Él suplirá, Él te dará. Él te ofrecerá todas las necesidades, te suplirá todas tus necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Segunda promesa. Tercera promesa. ¿Por qué temer? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué temer si la Biblia nos dice, la Biblia nos da una promesa? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Por qué ser débil? ¿Por qué sentirse débil? ¿Por qué pensar que no podemos? Si la Biblia nos da una promesa, dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza de tu vida. Salmo 27, 1. Y no solamente eso, en Daniel 11, 32 nos dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué dar supremacía a Satanás? ¿O por qué pensar que él tiene control? ¿Por qué pensar que él te persigue? ¿Por qué pensar que él te setea? ¿Por qué pensar que él te oprime? Cuando la Escritura te dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti, poderoso gigante, peleará, se esforzará a favor tuyo y de tu casa. ¿Sí? Entonces todas estas cosas y todos estos conflictos mentales vienen porque estamos más enfocados, alimentando más nuestra mente en el campo físico, de la realidad física, de alimentar nuestro corazón de las promesas y de la palabra de Dios. Entonces, la única manera de que la fe viene por el oír la palabra de Dios es simplemente dar más énfasis a la lectura y a la enseñanza como el día de hoy, con el fin de incrementar y contrarrestar el bombardeo negativo que tenemos nosotros en la televisión y a través de las redes sociales. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Oído eso? El mundo está en caos. Y la Escritura me revela que seguirá en caos. Y es más, la Escritura me declara de que se va a poner peor. ¿Por qué? Porque es el fin del mundo y no hay manera que Jesucristo venga hasta que esto se ponga peor. Entonces, esto no va a mejorar. Nosotros somos los únicos que tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios para vivir en este caos en paz. Mayor es el que está en ti y el que está en el mundo, para que tengas una cobertura de parte de Dios. Según de Corintios, otra promesa. Capítulo 2, versículo 14, ¿qué nos dice? ¿Por qué aceptar la derrota? ¿Cuántas personas se sienten derrotadas el día de hoy? Mas a Dios gracias. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Quién te lleva en triunfo? Cristo. ¿Quién te da la victoria? Cristo. ¿Quién es el que te lleva la mano? Cristo. ¿Quién es el que te dio a nacer y sopló aliento de vida en el vientre de tu madre? Cristo. ¿Quién fue el que te salvó? Cristo. ¿Quién fue el que te reveló la palabra? Cristo. ¿Quién fue el que te dio los sueños, las revelaciones? Se te expresó a ti de una forma natural. Cristo. ¿Quién es el que te está dando las promesas hoy? Cristo. Entonces, más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Por qué preocuparse y por qué afanarse cuando la Escritura nos dice echar toda la ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué seguir esclavizado al alcohol, a la pornografía, a la droga, a la fornicación? ¿Por qué seguir esclavizado a la ira? ¿Por qué a la falta de perdón? Porque la Escritura nos dice en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, Él da un espíritu también de libertad de que esas emociones queden una vez de
desbloqueadas completamente de esa naturaleza pecaminosa, carnal, satánica, llena de ira, de rencor y de resentimiento que afligen, oprimen la mente, desaniman, traen decaimiento, traen frustración, impiden crecer espiritualmente, impiden inclusive sentarse a la mesa y disfrutar de los alimentos que cada día Dios nos prepara a cada uno de nosotros. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es más, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1 dice: en la libertad con que Cristo te hizo libre. No es que te va a hacer libre, ya Él te hizo libre, ya Él te dio la bendición, ya Él te llamó hijo, ya Él te llamó hija, ya Él te llamó sano, ya Él te llamó perdonado, ya Él te llamó con todas las promesas. Somos nosotros que tenemos que creer en sus promesas. ¿Por qué sentirme entonces condenado? Hay personas que se sienten con un estado anímico de culpa, una depresión intensa. ¿Por qué? Cuando el Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna, no dice una, ni dos, ni tres, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna, no existe. Y cuando el Padre Eterno, amado, a través de la muerte, de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, que yo estoy seguro que usted creyó, como yo he creído, y entonces no hay ninguna condenación. ¿Por qué te sientes deprimido? ¿Por qué te sientes deprimida? ¿Por qué te sientes con falta de perdón? ¿Por qué te sientes que el fracaso que cometiste o los errores que cometiste es el fracaso permanente de tu vida? No, Señor. Simplemente es el proceso por falta de una percepción espiritual y falta de crecimiento, de formación también secular, de muchas veces que nosotros cometemos errores como seres humanos. Pero dice la Escritura que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Además, ¿por qué sentirme solo y por qué sentirse sola? ¿Por qué? He aquí, dice la Escritura, he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20 nos lo declara. Y en Hebreos 13, 5 dice: y no nos desampararé, y no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, fíjate la cantidad de promesas que nosotros tenemos aquí, en los cuales hoy, viendo esta primera parte de la fe en acción en nosotros y lo que es la esperanza, Dios nos dé entonces el tiempo y la salud para la próxima semana darle paso a la segunda clase referente a esto y entender más sobre las promesas de Dios que están basadas, están regidas, están declaradas exclusivamente es en su palabra, y nuestra responsabilidad es creerlas. ¿Oído esto? Las características de la fe son simplemente establecidas en la Escritura. Por eso Juan capítulo 16, versículo 16 dice, en la última promesa de tantas que vamos a estar nosotros declarando a través de este canal, nos dice: ¿por qué permitir que las presiones del mundo me molesten si sé que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Entonces, el primer punto que tenemos que tener nosotros, ya antes de finalizar y hacer una oración poderosa para apropiarnos de estas promesas de parte de Dios, la fe bíblica es la condición del corazón, no de la mente. No podemos creer con la mente, porque la mente es donde está la facultad del pensamiento, y en la facultad del pensamiento hoy cree una cosa y mañana cree otra. Hoy tiene una idea y mañana la cambia de acuerdo a las circunstancias o el humor que se sienta emocionalmente. Tenemos que anclarla en lo más profundo de nuestro corazón. La fe bíblica está en el presente, no en el futuro. La fe es simplemente las cosas que no se ven como si fuesen. La fe está anclada, basada, es en el campo espiritual, no en los sentidos, no en lo que se ve, no en lo que puedes palpar. No podemos declararnos que tenemos que ver primero para creer. Tenemos que creer primero para ver, como Abraham, como inclusive Marta, los ejemplos que vimos. Tercero, la fe bíblica produce o tiene que producir un cambio positivo en nuestra conducta y en nuestra vivencia, en la confesión, en convertir, aunque nuestros sentidos no lo vean, ni lo sientan, ni lo palpen, convertirlo en una realidad.
Cuarto, la fe bíblica está basada en la palabra de Dios, no en un pacto, no en una promesa hecha por hombres. Eso no tiene ninguna validez bíblica. La fe bíblica está basada en las promesas de Dios, las cuales no cambian, no tienen variación, no tienen ni sombra de variación, como dice la Escritura, y ni tampoco acepta el testimonio de ningún hombre. La fe bíblica está basada en lo inmutable, en lo eterno, en lo permanente, en lo invisible. ¿Sí? Entonces, los sentidos únicamente lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo con esa palabra, con esa promesa que Dios ha declarado, como las que yo le he declarado en este día. Y tercero y quinto, se expresa con una confesión permanente en la boca, creyendo, aceptando, recibiendo de que ya el Señor lo hizo. No importando de cuántos años ha pasado. A Abraham le costó años. José le costó años. David le costó años. Y cuando nosotros empezamos a ver a los patriarcas, le costó años. Las promesas que Dios le dio, las cumplió. No hay nada en la Escritura que ningún patriarca, ni ningún profeta, ni ningún apóstol se hayan cumplido si ellos no hubiesen creído por fe. Aunque los sentidos, las circunstancias, las guerras, las enemistades, las persecuciones estuvieron ahí presentes. Pero se cumplió la palabra de Dios. Yo quiero, antes de terminar, de que nosotros levantemos la voz al cielo. Tenemos que levantar la voz al cielo porque simplemente yo soy un conductor, yo simplemente soy un canal, yo simplemente soy alguien que le está transmitiendo por algo que Dios me ha transmitido inicialmente a mí, las verdades de la Escritura. Y tenemos que ponernos de acuerdo porque tenemos que parar un freno a nuestra condición mental y emocional de una vez por todas y empezar a creer en las promesas de Dios. Porque si creemos en las promesas de Dios, entonces vamos a ser nosotros prosperados. Así que oremos en esta preciosa hora y diga conmigo, amantísimo Padre Celestial. Sí, conmigo, amantísimo Padre Celestial. En esta hora, Señor, yo creo en que tú has venido a esta tierra a revelarnos tu reino, a revelarnos tu voluntad, a revelarnos tu gracia, a revelarnos tu amor, a revelarnos tu salvación y a revelarnos tu poder. Para que nosotros, Señor, no solamente a partir de que hemos creído en lo que tú nos llamas al evangelio de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección, la cual hoy yo creo en lo más profundo de mi corazón, sino que hay promesas, Señor, que tú hoy me has declarado que son hoy presentes ahora para este mundo físico. Yo he creído en la eternidad contigo, pero yo creo tus promesas hoy que se hacen realidad. Señor, en el nombre de Jesús, yo tengo un compromiso contigo de escuchar más de tu palabra, de leer más de tu palabra y de repasar todas las promesas que tú me has declarado hoy. Pero yo te pido que tu Santo Espíritu, tu poder, tu gloria, tu cobertura, tu Shekinah, pose sobre mí, pose sobre mi casa, pose sobre mi familia y me dé paz, tranquilidad y reposo mientras, Señor, yo sigo creciendo en tu palabra y en tu verdad. Que tu santa sangre, Señor, esté puesta en los dentales de cada corazón de mis seres queridos, el mío y de mi puerta, para que cuando pase la enfermedad, el ángel de la muerte, la tribulación, la destrucción, la muerte y la tempestad, no nos toque. Cúbrenos, Señor, como unas alas. Cúbrenos, Señor, con tu soberanía. Y cúbrenos, Señor, con tu gran amor y misericordia. Lo declaro hoy, Señor. Y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amados y amadas, nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima semana, en lo cual vamos a tocar más puntos importantes sobre las promesas de Dios y cuántas promesas en abundancia encontramos en la Escritura, en la cual nosotros tenemos que estudiar, someternos, confesar y aceptar. Ahí es donde está la llave de la prosperidad y la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga abundantemente. Nos vemos en la próxima. Abrazos.